Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión, que integra Proslado Ligue desde Rosario, la frontera al sur de la provincia de Salta, al norte de Argentina, para todo Sudamérica, para todo el mundo, por las redes sociales. Agradecemos a los dueños de emisoras de radio, a los dueños de canales de televisión, que permiten que este humilde instrumento de evangelización llegue a los hogares. El programa de hoy se llama Eterna Primavera, Eterna Juventud. Es un poco el deseo que está dentro del hombre. Ya allá en la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, se han encontrado episodios de personajes históricos que buscaban la inmortalidad, un fruto que encontraban para que le dé una vida que no tenga fin, ese deseo propio del ser humano. Hay una que es la más conocida de todas, que cuando ese hombre está a punto de encontrar a esa planta, viene una serpiente y se la come. Toda una simbología de la eterna juventud. Pero actualmente estamos viviendo en donde nos ofendemos cuando nos dicen viejo. Che, qué viejo que estás, ya has cumplido 40 años. Ya, entonces eso no está... Dice, ¿por qué no te pintas las canas? Es que ya la melanina se me fue. ¿Por qué no te tuneas como un auto, ¿no? ¿Por qué no estás dentro de la industria de la eterna juventud? Porque, reitero, se está viviendo en eso, ¿no? Donde las personas mayores quieren estar eternamente jóvenes, y para eso hay toda una industria de estética, operaciones de rostros, de las manos, de los glúteos, de los senos, de la parte que usted se imagine. Hay operaciones y hay toda una industria en torno a esto. ¿Y cuántas personas han perdido la vida justamente por buscar algo barato por allí? Y lo barato sale caro y le salió mal. Pero aparte de eso está la industria de las pestañas, las uñas. O sea, es toda una industria en torno a la estética, que por un lado está bueno en el sentido de verse bien, de quererse bien, de valorarse. Eso no vamos en contra de eso, sino en el concepto, en el preconcepto de que queremos ser adolescente, ¿no? Y la adolescencia es esa etapa donde la persona aún adolece de cosas. Pero bueno, tenemos adolescentes de 40 años que siguen viviendo con sus padres, y hay algunos adolescentes que ya tienen hasta 50 años y que primero viven de los padres y después viven de los hijos. Es decir, la madurez es necesaria. O sea, no podemos vivir una primavera. Es como que del mundo, en vez de haber, por lo menos la parte que vivimos nosotros, que hay 4 estaciones, hubiesen solamente primavera. Y sería imposible. Es necesario el invierno, es necesario el otoño, es necesario el verano, en todo el ciclo de la vida, para las plantas, para los animales, para el ser humano, para la salud, para las enfermedades, para lo que es el universo. Entonces, nosotros tampoco no podemos adueñarnos de querer vivir siempre en verano, vivir siempre en eterna juventud, y adaptarnos a los cambios que son parte de la vida. La primavera da flores, pero necesita el invierno. Lo importante es dar frutos. Importante, como decíamos, las 4 estaciones. El trigo, por ejemplo, para primero la semilla, y tiene que morir, tiene que estar en la oscuridad, en la humedad, y luego se transforma en una planta, ¿no? Y esa planta de trigo luego tiene que sufrir ese grano que es cortado, es triturado en la molienda, y luego cuando se transforma en harina, esa harina que es metida al horno, que es quemada hasta que surge el pan. Todo un proceso. Si no hay todo ese proceso, no hay fruto. De la misma manera, nosotros no podemos pensar o vivir una vida que muchas veces los cristianos también pensamos así. Porque yo estoy con Dios, me tiene que ir todo bien.
porque yo estoy con Dios, es como que hago un contrato, que me va a ir bien los negocios, que la tarjeta de crédito va a andar bien, que las finanzas van a andar bien, que mis hijos van a ser los mejores alumnos y que no se van a enfermar nunca, que mi familia va a ser la perfecta, que no funcionan así las cosas, no funcionan así las cosas. No es que Dios nos va a librar de las tribulaciones, no es el Dios que nos libra de las tribulaciones, es el Dios que está y nos acompaña en las tribulaciones. Entonces no puede haber una primavera, no puede haber un verano, no puede haber si no se pasa por el otro proceso, por el proceso de transformación. Los mismos animales, hablamos del ejemplo de las plantas del trigo, pero también siempre hemos contado el caso de las águilas, que llega un momento en que las uñas con las cuales ellas cazan se van como destruyendo, como haciendo como flácidas, perdiendo fuerza, y entonces no pueden ya cazar los animales, entonces se recluyen, llevan alimentos y se van a una cueva y destruyen sus uñas, con mucho dolor. Y allí, en un proceso doloroso, luego vuelven a crecer y tienen varios años más de vida para poder cazar y sobrevivir. Si no pasan por ese proceso, se mueren. Si una semilla no se muere, no da fruto. Entonces no podemos querer vivir en una eterna juventud y debemos aprovechar los momentos y las etapas de la vida en la cual estamos. En la niñez, muchas veces cuando somos niños, no vemos las horas de ser grandes, ¿no? Los chicos juegan a las muñecas, las nenas, porque ya quieren ser mamá. Los chicos juegan, bueno, ahora están con el teléfono, pero antiguamente jugaban, los autitos porque querían conducir, ser hombres. Niños querían ser rápido y mayor, como esa canción que dice, yo quería ser mayor. Y después cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que la mejor etapa era la niñez. Pero el tema es cuando vivimos rápidamente y no valoramos cada una de las etapas. La niñez es algo hermoso, algo maravilloso. Recuerdo la mesa larga con mis primos, con mis abuelos vivos, es decir, momentos lindos que uno ha compartido. Luego ya también tiene la secundaria y la primaria su etapa especial, por la edad que tenés, por los compañeros, por lo que puedes hacer. Así es que para poder dar fruto entonces necesitamos morir y pasar un proceso. Ustedes recuerdan la historia de José, que sus hermanos lo toman prisionero porque le tenían envidia, lo tiran en un pozo. Y él, allí en el pozo, en esa oscuridad, en el abandono de sus hermanos, va gestando lo que va a ser su futuro. Después va a llegar a ser la mano derecha del faraón. Pero no es mano derecha del faraón si antes no pasa por el proceso de dolor, por el proceso de transformación. Va esclavo, luego a través de sus sueños, trabaja en un negocio, también allí, luego a la cárcel, hasta que finalmente puede estar estando a la diestra del faraón, pero pasa por todo un proceso. Es decir, que nosotros tenemos que saber que para llegar a la gloria tenemos que pasar por la cruz. Entonces el mensaje es claro: el que quiera seguirme, dice Jesús, que tome su cruz y me siga. Muchas veces los cristianos queremos estar siempre en esa primera etapa de la vida de Jesús, donde hacía milagros, donde predicaba, donde lo seguían las multitudes. Pero ¿cuánto nos cuesta seguir a ese Jesús que tiene que llevar a la cruz? Y a los apóstoles les costaba, no entendían. Pedro decía, pero Señor, ¿cómo que vas a morir? Yo te voy a defender, yo voy a estar ahí, no voy a permitir. Y Jesús le dijo, aléjate, este pensamiento es de Satán, aléjate. El plan de Dios es otro. Sin embargo, los apóstoles como nosotros no entendíamos, ¿no? Y hoy seguimos no entendiendo. Por ahí creemos que estar con Dios es parar de sufrir, como que es parar de sufrir. No, Jesús nos dice, el que quiera seguir, que tome su cruz y me siga. Ustedes recuerdan el caso de Saulo, que era un perseguidor de los cristianos y luego llega a ser el gran apóstol de la gente. Cuando se cae del caballo y se encuentra con Cristo y lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego queda ciego y le devuelve la vista, le dice, ¿cuánto tendrás que sufrir por mi nombre? Y así es que Pablo sufre persecuciones, sufre azotes, sufre cárceles y muere decapitado en Roma. Pero lo hace por Cristo, lo hace sabiendo cuál era su misión y su propósito, que era evangelizar.
llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, edificar las iglesias y sobre todo sabía que lo más importante en el ser humano era lograr la vida eterna, el cielo, porque de eso se trata. ¿De qué sirve que ganemos el mundo? ¿De qué sirve que acá tengamos la mayor cantidad de vehículos, autos, camionetas, que tengamos fincas, que tengamos prestigio, que tengamos miles de visualizaciones en las redes sociales, que seamos el influencer más famoso, que llegamos a tener el cargo más importante de nuestra ciudad, alcalde, intendente? Después todo se iguala, con la muerte todo se iguala. Es como un juego de ajedrez, el peón, el alfil, el caballo del color blanco, peón, alfil, caballo, rey, reina de los negros, se enfrentan, pero al final, cuando termina la partida, todos van a la caja. Acá también en la vida, y tomando ese ejemplo, nos pasamos peleando. Vos sos de izquierda, vos sos de derecha, vos sos de este equipo de fútbol, vos sos del otro, y a la final vos sos de una religión, vos sos de la otra, vos sos mi suegra. En fin, peleas familiares, peleas en el barrio, peleas políticas y culturales, y al final de los tiempos, que nos iguala a todos es la muerte. Todos vamos a la misma caja. Por eso, el gran enemigo y el último gran enemigo vencido por Jesús es la muerte. Y la muerte es como que termina. Qué triste y doloroso es la muerte. A veces cuando muere un niño, hace un tiempo atrás falleció una niña en Rosario de la Frontera, muy chica, tenía una cardiopatía congénita y bueno, si bien sus padres estaban esperando un trasplante, nunca llegó y falleció. Y cuánto dolor ver a un joven que iba en una moto y que chocó, pero también es doloroso ver al papá o a la mamá con un cáncer o con una enfermedad que no puede ser superada. Es decir, la muerte es terrible, es destructiva. Lo que hemos pasado con la muerte de un ser querido lo sabemos, lo que cuesta el duelo, lo que cuesta seguir la vida con esa persona ausente. Y la muerte es el último enemigo, como decíamos, que iba a ser vencido, y que Cristo lo ha vencido. Cristo lo ha vencido en la cruz. No hay una canción en Semana Santa que se canta: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Sí? Porque Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Y esa es la gran noticia. Jesús está vivo. Jesús está presente en medio de nosotros. Caminó por esta tierra, sufrió en la cruz, fue muerto, pero resucitó al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, y de allí a venir a juzgar a vivos y a muertos. Nosotros, como cristianos, debemos tener esa certeza de que Cristo está vivo. Y si nosotros tenemos esa certeza y empezamos a sentir que Cristo está vivo, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser distinta. Ya como papá, como mamá, como hermano en la casa, si yo sé que Cristo está vivo, y están los problemas, están las dificultades, pero con Cristo las puedo vencer. Con Cristo puedo ver la vida de otra manera. Quizás no podré viajar por el mundo, pero sí voy a apreciar una flor, sí voy a apreciar la belleza de un amanecer, sí voy a apreciar la riqueza que vive alrededor mío. Sí voy a dar gracias por poder ver, cuando hay tantos ciegos que andan no solamente de la vista, sino ciegos de la fe y del espíritu. ¿Cómo no voy a dar gracias por poder hablar, por poder escuchar, por las manos, por caminar, por poder tener un techo, por poder tener que comer, por poder comer? O sea, tantas cosas que tenemos para dar gracias a Dios que nos regala en esta vida. Cuántas cosas tenemos para darnos cuenta de que Dios está presente en la naturaleza, en la creación, en la eterna primavera. Aún en los días de invierno, Dios está con nosotros, Dios nos acompaña, aún en sus momentos de dolor, aún ahí en la cama del hospital y a la par cuando estás cuidando al ser querido, sentís que no estás solo. De pronto aparece un médico, un enfermero o alguien que te ayude, y decís: qué suerte, qué casualidad, justo me encontré con un enfermero, con un médico que me ayudó. En realidad es Dios que está metido en los hechos de la vida y a través de distintas personas te ayuda, te acompaña, no te deja solo. En la vida transitamos las 4 estaciones, no solamente en la primavera. Por eso no te quedes en la primavera. Tendrás que transcurrir el verano
con todos los inconvenientes que tiene en la parte de nuestro hemisferio el verano, con el calor. En otros lugares después te vendrá el otoño, las hojas que se caen, la dureza del invierno. Pero en esas circunstancias de la vida y en todos los momentos está Dios presente en medio de los hechos de la vida. Y de eso se trata, de descubrir cada uno de nosotros, vos y yo en este momento, descubrir que Dios ha estado siempre a mi lado, desde que fui gestado en el vientre de mi madre, desde que has nacido, desde la partera o el médico de quien te asistió, de quien estuvo acompañándote en la infancia, quien te cambió los pañales. Estuvo Dios presente cuidándote, estuvo en los maestros, estuvo en los profesores, estuvo en la policía que te ayudó, que te cuidó. A lo largo de la vida Dios te ha ido acompañando, pero no es que lo vas a ver vestido de blanco y con barba. Dios está escondido en los hechos de la vida. Dios está escondido en personas que te ayudan. Reitero, no es casualidad que te haya pasado algo, es causalidad. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿para qué me pasa esto? Porque para llegar a la eterna primavera tenemos que pasar por el otoño y el invierno. Y realmente cuando pasamos por ese lugar es cuando maduramos. En mi caso, desde que abracé el cristianismo, desde que tenía 20 años, también quizás en un principio pensé que estando con Cristo todo me iría bien, y me fue bien, porque me recibí en la facultad, porque formé una familia, pero no siempre me iba a ir todo perfecto. Dios no nos dice que nos va a hacer eterna primavera, que va a ser todo color de rosa. Está la cruz. El seguir a Cristo también significa llevar la cruz. Y allí en ese andar tuve mi cruz, como vos tienes tu cruz. Y tenemos dos opciones: maldecir esa cruz y no abrazarla, o tomarla la cruz, abrazarla y seguir con Cristo, que me ayuda como el cirineo a llevar esa cruz por los caminos de la vida. Tienes dos opciones: o quejarte por los problemas que tenés de salud, por los problemas que tenés con tus hijos, por los problemas que tenés económicos, por los problemas que tenés en el trabajo, o decir, esa es mi cruz, y con Cristo voy a caminar llevando mi cruz y amando esa cruz y besando esa cruz, porque esa cruz es la que me va a llevar al reino de Dios, a la eterna primavera. Dicen que cierta vez un hombre llevaba su cruz y bueno, el demonio, el tentador, le fue diciendo que era muy pesada y de que la vaya cortando. Y bueno, la fue echando, hasta que la dejó más livianita y la podía llevar. Y cuando llegaron al final del camino, tenían que cruzar una tapia, pero para eso tenían que poner la cruz, subirse sobre ella y pasar por el otro lado. Y este hombre no pudo, porque había ido cortando su cruz. El Señor te ha puesto una cruz. Piensa cuál es esa cruz. Reitero, puede ser una cuestión de salud, de trabajo, de tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y bueno, tenemos que tomar esa cruz y caminar y seguir adelante. Y en esa cruz no vamos a caer. Acuérdate que Jesús, llevando la cruz y llevando nuestras cruces, se cayó 3 veces, pero se volvió a levantar y siguió para cumplir la misión, porque sabía que esa cruz no es algo solamente sanguinario, sino que esa cruz llevaba después a la muerte y la resurrección y a la vida eterna. Y por esa vida eterna no solamente existe una eterna primavera a la persona que ya tiene a Cristo en su corazón, en el sentido de que aún en las tempestades tiene paz, sino que hay una vida eterna. Porque en Cristo, sin Cristo, dice, sería en vano nuestra vida. Sin Cristo, sin la resurrección, sería en vano el mismo Cristo. ¿Para qué estaría Cristo si no hay una vida eterna? Entonces tu mamá, tu abuela, tu tío, tu familiar que ha muerto, el difunto que ha muerto, sería todo vano, necio, incoherente, que todo terminase con la muerte. Reitero, la muerte fue vencida, Cristo la venció, Cristo está vivo y existe la vida eterna. Por eso orar por sus seres difuntos, por las personas que ya nos han antecedido en el camino hacia el Padre. Existe otra vida y allí sí será la eterna primavera. Allí decía San Agustín, no llores si me amas, si conocieras el don de Dios, si conocieras la belleza de ese mundo. Oído alguno escuchó, ojo alguno vio,
mente alguno se imaginó lo que Dios tiene preparado en la eterna primavera que es allá en el reino de Dios. Entonces tenemos que caminar por esta vida diciéndole a los que viven a nuestro lado, ánimo, porque nosotros somos peregrinos y vamos rumbo a la vida eterna. Allí está la felicidad completa. No es fácil, porque muchos quieren quedarse acá, en la primavera de acá de la tierra, como ese príncipe que tenía que heredar todo el reino y tenía que hacer un largo camino para volver a recibir ese trono. Y cuando iba a recibir ese trono, se encontró con un lugar que era muy lindo, donde había una casa, un arroyo, y dijo, me voy a quedar acá. Y no fue a recibir el trono que le correspondía en su reino. Entonces todos los amigos dijeron, qué necio, eligió esto cuando él podía ser el rey. Y pues a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. Nos quedamos con la migaja de lo material, la migaja del poco de placer, la migaja de un poco de tener, de poder, y dejamos de lado lo más importante, que es el reino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Pero nosotros buscamos primero las añadiduras y después tomamos las cosas de Dios. Por eso, promediando este programa Momentos de Reflexión, en el cual hemos hablado el tema de la eterna primavera y cómo el mundo de hoy quiere vivir en una eterna juventud, en una sociedad de consumo, de placer, de poder, de tener, nos perdemos de vista lo más importante, que es el reino de Dios. Pero para poder llegar al reino de Dios no lo vamos a poder hacer solamente en la primavera, tenemos que pasar por el otoño, tenemos que pasar por el invierno, tenemos que pasar por el verano. Por eso allí donde estás y en este momento, hagamos esta oración. Le digamos a Dios Padre, a través de Jesucristo, que venga a nuestra vida, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para, de acuerdo a la edad que tenemos, comprender qué tengo que hacer, qué debo hacer, cuál es mi misión en la tierra. Que si quiero llegar al reino de Dios, tengo que empezar a tenerlo ya en mi corazón. Que hoy mismo quiero abrir mi corazón y decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Quiero que estés dentro mío. Ayúdame a llevar la cruz. Solo no puedo. Fíjate que a veces recurro al alcohol, a las drogas, a la televisión, al teléfono, al entretenimiento, para no enfrentarme con los problemas mismos de mi vida, para no enfrentarme con la cruz que tengo. Ayúdame a abrazar esa cruz, Señor, que vos sabes cuál es, que puede ser la enfermedad, que puede ser prueba laboral, problema en mi familia, con mis hijos, con mis seres queridos. A esa cruz, Señor, ayúdame a poder tomarla y llevarla, como tú lo hiciste. Y cuando me caiga, Señor, ayúdame a levantar para poder seguir con esa cruz hacia el reino de Dios. Porque tú dijiste que el que quiera seguirte, que tome su cruz y te siga. Y acá estoy, Señor. Quiero seguirte para poder ser feliz, para poder hacer feliz a los demás y para poder estar algún día en tu gloria eterna. Que podamos descubrir a ese Dios presente en los hechos de la vida y que podamos vivir en una eterna primavera, pero para poder vivir la eterna primavera podamos sobrellevar el invierno, el otoño y el verano que preceden a las flores y frutos que van a llegar. Que el Señor te bendiga mucho, que bendiga a tu familia, que bendiga a tus seres queridos, tu trabajo, tu estudio, tu esfuerzo, y no dejes de buscar primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás añadido será. Un hombre cierta vez en un sueño le dijo a Dios, es muy pesada mi cruz, no puedo llevarla. Entonces en sueño Jesús lo llevó a un depósito muy grande donde había muchas cruces y le dijo, elige una. Eligió una y le pareció muy pesada. Tomó otra y le parecía que estaba muy rugosa y que le iba a dañar. Otra era muy larga, otra no era de su tamaño, hasta que encontró una y dijo, esta cruz me gusta. Y le dijo Jesús, llévala, es la cruz que yo te había dado. Jesús nunca nos va a dar una cruz más fuerte, más pesada de lo que nuestras fuerzas puedan hacerlo. Por eso, con Cristo se puede, en Cristo se puede, por Cristo se puede, para la gloria de Dios. Muchas gracias por haber compartido este momento de reflexión. Te habla el profe Lalo Sodaligue desde Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, al norte de Argentina.
Gracias a todos. Los niños del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Yo estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré.